Buenos días a todos. Buenos días, nosotros estamos hoy día en una mañana helada ¿Es invierno todavía o ya terminó? Sigue siendo, ¿no? Invierno. Y en el último día de un feriado más o menos largo, ¿no es cierto? No tan largo como se viene el 18, ¿no? Entonces, y en esa oportunidad nosotros tenemos el último mensaje de nuestra serie Corazón en Paz. Hemos hablado sobre depresión, estrés, ira, y hoy día vamos a hablar sobre la desilusión. Desilusión que es un tema que a todos nosotros nos afecta. Obviamente que todos los temas que hemos tratado aquí de una manera u otra afecta, pero ¿quién nunca ha pasado, quién nunca ha enfrentado una gran desilusión en la vida? ¿No es cierto? La pregunta que debemos empezar haciéndonos en esa mañana es, ¿qué viene a ser desilusión? ¿De qué estoy hablando? Porque podemos hacer una serie de definiciones cuando pensamos en desilusión. Pero ¿qué es la desilusión? Podemos decir que desilusión es la fragmentación de las ilusiones y el estado de nada frente a la realidad. Es interesante la palabra desilusión porque la palabra en sí es una palabra buena y mala al mismo tiempo. Mal es la experiencia, la sensación, pero la desilusión es el despertar de una ilusión. Y ilusión puede ser visto como algo no tan positivo, porque ilusión no tiene tanto que ver con realidad, tiene que ver con expectativas. Es hacerse expectativas y grandes expectativas, y cuando yo me encuentro con la realidad y mis expectativas no dan al blanco, me encuentro entonces en una situación de desilusión. Podemos decir que esa sea una definición. Por lo tanto, la palabra desilusión es buena y mala al mismo tiempo, en mi perspectiva. Pero la experiencia de la desilusión y el dolor del corazón es profundamente angustiante, ¿no? O sea, es el impacto de la desilusión, obviamente depende del tamaño de la ilusión que hay en mi corazón, pero puede ser que llamemos a la desilusión el corazón roto, la frustración, algo similar a la decepción, al desencanto, aunque decepción y desencanto es ligeramente diferente, sobre todo cuando se habla en términos más psicológicos. Podemos definir la desilusión como sigue de esta forma. La desilusión es una forma de tristeza, una sensación de pérdida que se produce como resultado de la brecha dolorosa entre sus expectativas y la realidad. Te decepcionas cuando tus esperanzas no encuentran respaldo en la realidad. Entonces, el encuentro con la realidad duele muchas veces, porque sobre todo cuando tenemos muchas expectativas que terminan no siendo concretadas. Podemos decir que la decepción es una especie de bancarrota. La bancarrota es la bancarrota de un alma que ha gastado demasiado en esperanza y expectativa. Esa es la frase de Erich Hofer, que fue un filósofo inglés y que un poco expresa a lo que queremos llegar. La bancarrota del alma es la sensación, algunos dicen que cuando uno está profundamente desilusionado, uno no está necesariamente tan enojado, airado, ni siquiera tan triste, pero es una situación de encontrarse con un nada, como se me acabó el mundo, se terminaron yo no sé qué hacer. Es una parálisis, se genera incluso una especie de parálisis en la mente donde uno dice, ¿y ahora qué hago? Estuve buscando en internet algunos memes que tienen que ver con eso, no los voy a proyectar aquí obviamente, bueno, podría haberlo hecho, pero hay uno que me encanta, donde uno u otro personaje que de repente queda desilusionado con algo y la imagen se pone blanco y negro, se va haciendo un zoom en la cara del personaje y de fondo toca una música del Beatles, ¿no es cierto? Y claro, Hello Darkness. Entonces se va y es muy interesante, muy chistoso. Hay miles de eso en internet, ustedes pueden buscar después. Interesantemente, el tema de la desilusión
en nuestra cultura tiene otros matices, porque nosotros vivimos en una cultura que es sumamente intolerante a la frustración. Entonces, una gran desilusión puede ser resultado de casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Mi mundo puede terminar por cualquier mínima razón. No solamente porque se terminó el matrimonio o porque murieron todos sus familiares y uno quedó solo en el mundo. No son cosas drásticas, cosas sencillas, ¿no es cierto? Como, no sé, se cayó el internet, algo así. Nosotros estamos en una situación, y no solamente, como se dice, los millennials, bueno, nosotros, no solamente los millennials, las nuevas generaciones, la generación Z, qué sé yo, pero todos nosotros de una u otra manera estamos influenciados por esa intolerancia a la frustración, sobre todo aquellos que durante su formación, durante su vida han sido bastante consentidos y han recibido mucho así con mucha facilidad. La intolerancia a la frustración ha generado una situación de constante, en muchos casos, constante frustración o constante desilusión. Y tenemos que saber cómo tratar eso, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hablar de la desilusión? Yo creo que debemos hablar sobre la desilusión porque la desilusión revela nuestras reales expectativas, nuestras reales motivaciones, nuestros reales sueños, pero sobre todo la desilusión revela nuestros verdaderos ídolos. Cuando nosotros hablamos de ídolos acá, estamos hablando de cualquier cosa en la vida de la cual yo puedo extraer sentido, propósito y realización. Ídolo es todo lo que hace con que yo demande mi tiempo, mi dinero y mis sueños. Si algo consume tu tiempo, tu dinero, tus sueños, y ese mismo algo es algo que te da identidad, propósito, y consume su vida de una u otra manera, eso es un ídolo. Pueden ser cosas más bien positivas o cosas claramente negativas. El ídolo puede ser puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser también la imagen, puede ser un bien como un auto, una casa. Todas esas cosas pueden transformarse en ídolos para uno, y la pérdida o el desencuentro de una realización que tenga que ver con estos bienes o con estas cosas puede generar una grave desilusión. Más que nada, la desilusión revela dónde realmente está parado nuestro corazón. No solamente revela nuestras expectativas, pero también revela nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que me mueve? Porque nadie se preocupa tanto de perder cosas que no dan valor, cosas que no tienen importancia. Pero yo revelo a través de mi profunda decepción o de mi profunda desilusión la pérdida de cosas que para mí son valiosas. Y demuestro ahí qué es lo que yo realmente busco en la vida. ¿Para qué vivo? La desilusión entonces viene a servir como un descubrirse a sí mismo, un revelar a sí mismo más que nada. ¿No es cierto? Revela dónde está mi corazón. Por eso es importante hablar de desilusión. Y el texto bíblico que vamos a utilizar es un texto que está en el libro de Job, el capítulo 42. Vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Son versos muy famosos, pero que están enmarcados en un contexto muy especial. Y les quiero invitar a esta lectura que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Permiso. ¿Eso? ¿No va? Ok, ¿cómo? Pásame este control, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Aquí. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Tú puedes todo y no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Job aquí en ese contexto? Bueno, muchos de ustedes conocen el caso de Job. Job es un libro poético escrito en el Antiguo Testamento que retrata la historia de un hombre, retrata de una forma épica y poética la historia de un hombre que sin ninguna razón, sin ninguna justificación, él fue
por la aprobación de Dios, sometido a un gran sufrimiento. Él perdió todos sus bienes, él perdió todos sus hijos, él perdió su salud, él perdió el respeto social, él perdió incluso su mujer, él perdió absolutamente todo lo que un hombre puede tener. Él pasó de ser un hombre respetado en la sociedad, un líder en la sociedad, a ser un hombre que vivía ahí siendo ridiculizado por los niños, un hombre que perdió absolutamente todo. Y ahí 3 de sus amigos se unieron a él a tratar de buscar una respuesta de por qué. Y toda la discusión de estos amigos era de que él estaba pasando eso porque él había cometido algún pecado. Algo malo le había hecho para que le pasara eso. Ustedes conocen esta historia, ¿no? Si está pasando algo malo en su vida, algún pecado tienes ahí. Bueno, el tema es que la historia va en los diálogos de Job con sus amigos, pero también Job en ese momento se presenta ante Dios, cuestionando a Dios de lo por qué. Incluso de una forma bastante intensiva, cuestionando a Dios de lo por qué. Y desde el capítulo 38, entonces, Dios responde a Job. Dios literalmente les para los carros, los sube, los baja y cuestiona a Job de una forma muy dura, pero interesantemente que ese diálogo no es un diálogo, no es una forma de hablar para necesariamente humillar a Job, sino que para mostrar a Job por qué Dios hace lo que hace. Pero interesantemente, Dios no se justifica. Yo hice eso, ¿por qué? No existe eso. Tampoco no existe en esa explicación una acusación a Job. Típica de las discusiones nuestras, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno cuando está discutiendo? Se justifica a sí mismo y acusa al otro. Dios no hace ninguna de las cosas. ¿De qué Dios habla? Dios habla de qué es lo que Él ha hecho en el control de la creación y que sobrepasa a Job, a la comprensión de Job de maneras absolutas. Job siempre desde el principio lo ignoraba y reconocía el sumo poder de Dios. Ese es el punto. El punto es que Dios mostraba a través de un montón de cosas que Dios hacía y que Job desconocía, de que Él tiene el derecho de hacer lo que hace. Ese es el punto de la discusión de Job. Luego, al final de esta conversación es donde se marca el texto que hemos leído recientemente, que es el texto ahí donde Job inicia esa oración así. Entonces respondió Job al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y él sigue esta oración hasta el versículo 6, pero nos concentraremos acá. El caso de Job es un caso de un hombre que podría haber estado profundamente desilusionado de Dios, pero él no estaba esencialmente desilusionado de Dios. El caso de Job era un caso no tanto de desilusión, sino que más bien un caso de inquietud por no saber las razones de su desgracia. Y eso revela un poco el corazón de la persona que está pasando por una crisis profunda, una persona que está enfrentando una situación de profunda contrariedad, de profunda desilusión, decepción, porque en ese momento uno se pregunta, ¿pero por qué? Y uno pasa a buscar razones. Esa búsqueda de razones es una herramienta mental que tenemos nosotros para poder amortiguar el dolor, el peso. Y mientras más grande sea la desilusión, menos respuestas encontramos. Y más difícil es sobrepasar ese sentimiento. Job entonces sirve para nosotros, para aprender cómo nosotros manejamos los infortunios de la vida, las desgracias de la vida, las desilusiones de la vida, encontrando razón de la manera adecuada, encontrando paz para el corazón. Después de todo este periodo de sufrimiento, Job entonces encuentra paz en el corazón. Fíjense que Job encontró paz en el corazón antes de que le fueran restituidas todas las cosas. Uno espera que la paz sería la restauración, ¿cierto? La restitución. No es eso. El caso de Job nos muestra cómo Dios trata a los corazones desilusionados. ¿Y cómo Dios trata a los corazones desilusionados? Primero, Dios revela su poder. Como dije antes, Job reconoce aquí que Dios puede todo. Yo sé bien que todo lo puedes.
Pero fíjate que aquí no quiero llamar la atención a el caso del poder hacer todo. Porque Job siempre había dicho eso. Lo que Job está diciendo es que él reconoce también que Dios tiene el derecho de hacer todo, lo que es diferente. Fíjese por un instante. La desilusión normalmente es la frustración de nuestra teoría de cómo la vida debiera ser. Y a veces, cuando cosas durísimas, tristísimas, nos pasan a nosotros reaccionamos como que si Dios no hubiera tenido el derecho de hacerme eso. Y muchos llegan a decir esto. No solamente a Dios, sino que también a los demás. En el caso aquí, en la respuesta de Dios a Job, Dios va a mostrar que no solamente Él tiene el poder de hacer lo que Él quiere, sino que Él tiene un poder moral de hacer lo que Él quiere. Él tiene el derecho legal de hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese derecho de Dios? Primero, obviamente de su omnipotencia, pero de su absoluto control y su absoluto poder moral. Él tiene no solamente el control más absoluto de cada aspecto de nuestra existencia, sino que Él efectivamente lo controla. Cuando cosas terribles nos pasan, nosotros reaccionamos como si Dios también hubiera sido tomado por sorpresa. O como si a Dios le ocurrió hacer algo sádico en contra de nosotros. El punto aquí es que la desilusión frustra nuestra idea de cómo debiera ser la vida y muestra un poco nuestra arrogancia cuando pensamos que la vida debe ser como yo diga. Pero ¿quién soy yo para decir cómo la vida debe ser? ¿Cómo soy yo para decir cómo el mundo debe funcionar? ¿De qué manera los hechos deben ocurrir? ¿Y cuáles son los resultados de todo eso? Este es el punto. Es eso lo que Dios estaba diciendo a Job. Exactamente. ¿Quién te dio el derecho de decir cómo la vida debe ser? ¿Qué has hecho para hacer con que la vida sea como es ahora? ¿Y qué derechos tienes para hacer que la vida debe ser de otra manera de aquí para el futuro? Muéstrame tu control, muéstrame tu poder. Ese es el punto. Si nosotros no tenemos no solamente el poder de hacer crecer una uña al sonido de nuestra voz, si no tenemos el derecho de transformar un pelo negro en blanco, solamente porque queremos, ¿qué derecho legal nosotros tenemos de hacer o de decir que la vida debe ser exactamente como nosotros soñamos en nuestras ilusiones y en nuestros planes? Por lo tanto, no nos cuesta aceptar que Dios puede hacer cualquier cosa, pero sí nos cuesta admitir que Dios tenga el derecho de hacer lo que Él quiera absolutamente. Nos cuesta admitir eso. Nos cuesta admitir que Dios tiene el derecho de quitármelo todo. Que Dios tenga el derecho de quitarme incluso mi propia salud. Que Dios tenga el derecho de quitarme incluso, de matar a los más importantes sueños. Pero Señor, si estaba todo planificado, ya lo había pagado. Nos cuesta entender que Dios tiene ese derecho y nos cuesta someternos a eso. No nos cuesta someter al poder de Dios de mover las cosas, de hacer milagros y eso, todo eso es bonito, es emocionante, ¿no es cierto? Y bueno, contar con alguien así a su lado que puede hacer cualquier cosa. El punto es otro. El punto es depender de Dios en todos esos aspectos. La desilusión normalmente viene acompañada de un no puede ser. Tal persona no tuvo el derecho de hacerme eso. Y muchas veces esa persona es Dios. Nosotros necesitamos someternos a Dios en ese sentido. Al mostrar su poder, Dios corrige nuestra visión de mundo. Interesante, porque haciendo eso, Él muestra que su control es tanto absoluto como correcto. Cuando Dios estaba argumentando con Job, Él decía de un montón de cosas de la naturaleza misma que Job desconocía, y Él utiliza dos animales feroces, dos monstruos, uno marino y otro terrestre, y Él decía, ¿quién puede controlar esos animales? No se puede, son absolutamente
inútiles para el ser humano. Porque no se puede, cualquier persona que se enfrente con él va a perecer, porque son feroces, son indomables. No se puede domar, no se puede controlar. Nadie puede comer de su carne porque no le pueden matar. Son intocables. Es decir, estos seres tienen el poder de hacer lo que quieran. Y no existe absolutamente nada que yo pueda hacer para frenarles su mover. Esa era una forma paralela de decir que Dios, que hizo el animal así, Dios es aún más libre y poderoso e indomable. Ese es el punto de la desilusión. La desilusión muestra mi deseo de controlar mi vida. Pero cuando mis planes fracasan, en la búsqueda de culpables, yo me encuentro que el gran culpable pasa a ser yo. En el deseo de ocupar el lugar de Dios, de ser lo indomable, lo inequivocable. Por lo tanto, cuando Dios nos permite, y muchas veces cuando Dios nos conduce a la desilusión, Dios nos está bendiciendo, revelando algo de su carácter que no conoceríamos de otra manera, revelando algo de su poder que va más allá de una experiencia cognitiva. Hay algo de Dios que nosotros solo podemos conocer a través del sufrimiento. Y por eso que Dios no nos priva de sufrimiento, y vemos en la historia muchos hombres que han pasado por graves sufrimientos y Dios no los libró de esto. Ellos tuvieron que sufrir lo que sufrieron. Job es uno de estos, incluso habiendo clamado a Dios. Ahora, el segundo aspecto que vemos ahí, porque él dice, no, yo sé bien que tú lo puedes todo, y sigue, y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios entonces no solamente revela su poder, pero Él nos ajusta a su propósito. Porque si nosotros pensamos que la desilusión es la pérdida de una ilusión, es bastante obvia la solución. Quizás lo que yo quiero no es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere no será frustrado. Si yo estoy desilusionado es porque yo estoy queriendo algo que no debiera haber querido. Porque si yo quiero lo que Dios quiere, nunca quedaré desilusionado. Es bastante obvio, ¿no? Es bastante sencillo, así que estamos listos. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Dios quiere ajustar nuestro corazón pecaminoso y carnal, nuestro corazón limitado, nuestra mente que ve solamente 2 metros adelante de sí. Quiere ajustar nuestra perspectiva para su perspectiva. Y muchas veces las desilusiones sirven como pedagogía de Dios para corregir nuestro camino. No es posible frustrar ninguno de los planes de Dios, porque los planes de Dios no son como los nuestros, porque los nuestros son basados en estimaciones, son basados en proyecciones, son basados en cómo yo imagino que las cosas deberán ocurrir y cómo yo quisiera que fuera así. Exactamente por no conocer el futuro y por no dominar el futuro, y más, por no tener una incidencia total en el futuro, todos nuestros planes están en abierto. Uno puede decir, la Biblia mismo dice, uno dice, no, si yo voy a hacer y voy a construir y el Señor dice, yo no puedo decir eso porque yo no controlo mi vida. De repente yo puedo terminar muerto en un par de horas. ¿Quién sabe el futuro? ¿Quién sabe el futuro? Lo que nosotros normalmente hacemos es establecer nuestros planes. Luego, si somos cristianos, nosotros oramos. Oramos para convencer a Dios de nuestros planes. Y quedamos convencidos de que Dios quedó convencido de nuestros planes porque seguimos queriéndolo. Entonces asumimos que Dios tiene la obligación de hacer cumplir estos planes porque estos planes nos harán felices. ¿Y por qué Dios no hubiera querido que yo fuera feliz? Si Dios me ama. Si lo que yo quiero es bueno. No estoy organizando ninguna pandilla, ningún robo a un cajero. No, si lo que yo quiero, lo que estoy planificando es algo positivo.
incluso para la bendición de la iglesia, para la expansión del reino. Uno hace planes sin consultar al Señor, sin depender del Señor. Los somete al Señor de forma técnica, no de forma real. O sea, aquí, Señor, están mis planes. Y el Señor dice, déjame verlos. Y yo dice, no, aquí míralo nomás, así, en mis manos. Con el temor de que Dios se pueda apoderar y adueñarse de nuestros planes y quitar los detallitos que a nosotros más nos gusta. Es interesante, estábamos viendo una serie ahí en la casa que me gusta mucho. Se trata de una serie de personas que están construyendo sus propias casas. Y el presentador va conversando con las personas. Algunas de ellas tienen un plano de la casa. Han hecho un plano con un profesional, un arquitecto. Pero hubo algunos casos donde la persona misma tiene algún conocimiento por ahí de ingeniería, arquitectura, algún conocimiento bien genérico. Y la persona misma hizo sus planes y se lanzó. Hizo una mansa casa difícil, compleja, en un terreno difícil y con muchas complejidades. Y la persona se lanzó sola porque por tema de plata uno se lanza sus propios planes. Y había un caso en particular donde el tipo tenía sus planos, y no quería someter a un arquitecto porque él temía que el arquitecto le cambiara todo. Y eso suele pasar. Porque hay una serie de regulaciones, hay una serie de procesos que hay que ajustar, además de que el arquitecto iba a poner también de su perspectiva, de su visión. Hay un otro caso donde el tipo simplemente se lanzó de una forma incluso asustadora en todas las ideas del arquitecto. El arquitecto le hizo la casa a su pinta. El dueño simplemente lo pagó. Y el entrevistador dijo, ¿estás seguro? Y el tipo, bueno, es que mi amigo es un gran profesional, y se lanzó. Muchas veces en la vida, cuando nos relacionamos con el Señor, nosotros somos más del primer lado, ¿no? Del primer aspecto. Pero muchas veces no tenemos otra opción que no hacer lo que Dios determina y decimos, bueno, Señor, ya haré lo que quieres. No es lo que me gusta, pero asumiré. Lo que Dios hace con la desilusión es un reajuste de la emoción, de la razón, del corazón con la mente, para que yo pase a ver de otra forma los planes de Dios. Porque muchas veces nosotros miramos de menos los planes del Señor para nuestras vidas y para la vida del mundo. Y más, la desilusión revela la sensación y la experiencia de que yo me siento como el centro de la existencia global. Y que mi plan y mi desilusión es el fin del mundo. Bueno, puede ser el fin para mí. Pero hay un momento, por un instante, uno se siente en el centro del universo. Como si Dios tuviera que parar todas las cosas, dejar de hacer todas las cosas para darme atención a mí. Porque mi sufrimiento es más grande que cualquier otro sufrimiento. La desilusión revela, y el confronto con ella, revela que yo no soy el centro del mundo. Y que mi plan no es el plan que controla el universo. Luego el Señor utiliza la desilusión para ajustarnos a su plan. Es interesante, ¿no? Porque todos los planes de Dios no son basados en expectativas, sino que son fundamentados en su decreto eterno. Hay un aspecto de la teología que habla de Dios como aquel que decreta todas las cosas. Porque para Dios no existe pasado, presente y futuro. Dios no sueña. Dios no tiene expectativas. Dios solo realiza. Un teólogo famoso dijo que para Dios, que es espíritu, pensamientos son hechos. Entonces Dios no tiene sueños. Hemos cantado ahí los sueños de Dios. No, eso no existe, ¿no? Dios no tiene sueños. Sueños tenemos nosotros, que podemos imaginar el futuro. Para Dios no existe futuro. Dios es atemporal. Y Dios es tan supremo, es tan absoluto, que las cosas simplemente son para Dios. Así que Dios nos llama atención a esto. Ojo, estamos lidiando con un Dios que no es un reflejo de mi humanidad hecha Dios, que tiene expectativas con relación al futuro y dudas de lo que va a pasar. Estamos relacionándonos con un ser absoluto. Y lo único que sabemos de algo absoluto es de la palabra, porque el concepto mismo no entra en nuestra cabeza. Porque todo para nosotros es relativo. El plan de Dios es el plan que siempre funcionará. Porque es el plan que siempre funcionó. El contraste
con nuestros intentos es que nuestros intentos son intentos basados en la experiencia, a ver si funciona. Luego nosotros debemos entender que debemos ajustar nuestra percepción de futuro al decreto de Dios, porque lo que yo quiero quizás no suceda, pero lo que Dios decrete sí. Luego, si yo empiezo a soñar o desear lo que Dios ha decretado, ha determinado, incluso sin saberlo, la posibilidad de frustración es mucho menor. En el caso, si realmente estamos deseando lo que Dios realmente hará, es imposible que nos frustremos. Entonces, no quiero decir que haya una especie de fatalismo acá. Es decir, no, yo ya no me preocupo con nada, las cosas serán como serán, si me muero, muero, si no muero, no muero. No es así tampoco. Porque Dios tampoco es un Dios fatalista. ¿Cómo Dios espera que nosotros nos relacionemos con Él? Es esa palabra que nosotros utilizamos siempre, pero que tenemos que aprender a utilizarla correctamente. Fe. Fe es la certeza de las cosas que se esperan. Hay una expectativa. Y la fe es siempre basada en un contenido lógico. Pero la fe también es experimentada en el sentido emocional. Yo quiero que eso sea así, aunque no la entienda. No entiendo cómo se hará, ni de qué manera se desarrollará, pero yo quiero que sea así, porque yo creo en el carácter de la persona que hace con que eso sea así. Creyendo en el carácter de Dios, podemos descansar en estos planes que Dios tiene, no solamente para mí, sino que para el mundo, en la certeza de que no solamente esos planes no fracasarán, sino que esos planes son absolutamente convincentes y absolutamente favorables a mí, aunque no los parezca. De cierta manera, podemos decir que grandes frustraciones que nos acometen en la vida pueden ser grandes bendiciones de Dios. Grandes pérdidas pueden ser un libramiento de Dios para formar en mi vida, para que yo sea la persona que Dios quiera. Eso es el punto. ¿Cuántas historias son de misioneros que fueron llevados a la cárcel porque Dios quería evangelizar a las personas que estaban en la cárcel, y personas fueron salvas a través del testimonio de misioneros en la cárcel? Uno dice, ¿cómo puede ser un Dios bueno que manda a sus siervos que salieron de su país y fueron a otro país para servir y evangelizar y los lleva a la cárcel? La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a hacer los planes, exactamente los planes de Dios? Porque hay planes y caminos que a mí me parecen bonitos, pero al final, como dice la Biblia, son caminos de muerte. Luego tenemos que ajustarnos al propósito de Dios. La desilusión sirve para que yo pueda cuestionar, ¿será que estoy soñando de una manera equivocada? ¿Qué necesito abandonar de esto? ¿Por qué me duele tanto? Muchas veces lo que más nos duele es el orgullo herido del fracaso, de haber planificado algo y que ese algo no haya funcionado. Y ahí es donde Dios toca y nos dice, yo soy el que controla el mundo. Mío es el plan global, mío es el propósito. Lo que es más convincente para mí es ajustarme a sus planes. Y es ahí donde entra la gracia de Dios. Cuando mis planes fracasan, es una señal de que Dios me está llamando para sus propósitos, que son mejores que los míos. Fíjense que Dios utiliza el fracaso en la vida humana de dos maneras. Uno como juicio, eso es lo que vemos en el Salmo 1, y otra como una llamada de atención para que tengamos los ojos puestos en Él. Una es condenación y otra es salvación. Cuando nosotros depositamos nuestra esperanza en el Señor, debemos creer que incluso las grandes desilusiones de la vida van a ser utilizadas por Dios para forjar en nosotros el tipo de carácter que Dios quiere que tengamos, y que para que conozcamos a Dios, algo de Dios que de ninguna otra manera conoceríamos. Con eso, por medio de la desilusión, aprenderemos a amar más a Dios, aprenderemos a amar menos al yo, destronaremos al ego del centro de nuestra existencia y seremos más susceptibles no solamente a amar, a querer y a depender de los planes de Dios, sino que a buscar estos planes antes de los nuestros. Es interesante el texto del apóstol Pablo ahí, en 2 Corintios 12, 9, donde Pablo
clamando al Señor que le quitara el espino en la carne, un sufrimiento. Quizás no sabemos exactamente qué es lo que era, si era la ceguera, si era una enfermedad física, si era una condición, qué es lo que era ese espino en la carne, ese sufrimiento que él tenía. Y él oraba al Señor y suplicando al Señor, y podemos decir que Pablo y Dios eran así como juntas, ¿cierto? Entonces tenía ahí como profundas intimidades con el Señor, y el Señor le dijo, no, y chao, y no me lo pida más. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es por eso que cuando nosotros pasamos por la desilusión, estamos mucho más cercanos a Dios de que cuando pasamos por el éxito. Fíjense en eso. Cuando pasamos por una situación de desilusión, estamos mucho más cercanos al corazón de Dios, a entender a Dios, a ser controlado por Dios, que cuando estamos en la alegría, en el júbilo, en la conquista, en el éxito. ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas? Pensemos lo siguiente. Primero, una pregunta que algunos pueden hacerse: ¿cómo vencer a la tristeza provocada por la desilusión? Porque uno puede decir, ya, está bien, todo eso es bonito, pero mi corazón duele igual. ¿Qué hago, no? ¿Cómo vencer esa sensación? Lo primero es cambiar el foco de atención. Porque hay algo en nosotros, cuando nosotros estamos mal, tendemos a hacer cosas para sentirnos peor aún. No sé si pasa a ustedes. Cuando uno está triste, uno quiere hacer cosas que le dejen más triste. Por eso hay canciones, cuando uno está triste, no escucha una canción alegre. ¿Qué hace? Escucha las canciones de cortavena. ¿Cierto? Terminó el pololeo, ¿qué hace uno? Va a escuchar puras canciones ahí. Uno no escucha, qué sé yo, Américo. Uno va a escuchar, ¿cierto? Canciones emocionales, canciones. Uno no va a bailar una cueca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no solamente busca esa inconsciente, no sé explicar por qué, alimentar esa tristeza, pero en ese momento de dolor es como si todas nuestras atenciones estuvieran dirigidas hacia nosotros. Como el Señor nos quiere sanar en ese momento. Cambia el foco de tu atención. No eres a ti ni a tu dolor que debes mirar. Hay un salmo famoso donde el salmista está sufriendo, acongojado por el éxito de los demás y la crisis en su corazón, porque él ve tanta prosperidad en los enemigos de Dios y él, como siervo del Señor, sufre. Pero el cambio del salmo es cuando yo empecé a mirar al templo, y no era una cuestión física del inmueble, sino que cuando él empezó a ver la vida desde la perspectiva de la gloria de Dios, de que no se trata de él, la vida no se trata de mí, se trata de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, cuando empiezo a mirar la gloria de Dios y buscar gozarme, no en la ausencia de sufrimiento en mi vida, sino que en el placer de la gloria de Dios, de cuán poderosa es esa gloria, de cuán maravilloso es ese Dios, de cuán indomable, cuán incuestionable, cuán precioso es ese Dios. El dolor de mi corazón va perdiendo espacio y va dando espacio a algo que me sobrepasa. Corregir así entonces la mirada nos ayuda a sanar el corazón. También la otra pregunta que las personas hacen es cómo evitar nuevas desilusiones, ¿no? Y eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Lo primero es reconocer que no podemos decir que ya no me voy a desilusionar nunca más. Desde hoy, 18 de agosto de 2019, he declarado y decidido que nunca más tendré ninguna desilusión en la vida. Eso es imposible, ¿no es cierto? Está decretado. No, eso es imposible. Porque es parte de nuestra humanidad imaginar el futuro. ¿Sí o no? Es parte de nuestra humanidad proyectar un futuro que no podemos controlar. Por lo tanto, es inevitable algún nivel de desilusión. Pero tenemos que ser conscientes de que, aun siendo inevitable, yo tengo que reconocer que Dios siempre estará ahí para corregirme y ajustando mis planes a sus planes.
siempre y cuando mi postura no sea una postura centrada en mí, sino que centrada en Él. De manera que mi vida no tenga el propósito, la función y el beneficio de producir para mí una vida más cómoda, una vida más exitosa dentro de mi perspectiva, sino que lo que yo defino como éxito en la vida sea éxito desde la perspectiva de Dios, aunque humanamente podemos decir que esto es un fracaso. Porque si lo que Dios considera éxito es éxito para mí, estaré mucho más cercano de que los planes de Dios sean concretos en mi vida. Y yo sé que mucho se ha dicho por ahí, usted no puede estar en sufrimiento porque usted es un hijo de Dios. Saca la tristeza. No, si hay momentos de tristeza y Dios necesita que pasemos por esa, Él nos lleva, nos conduce a esos momentos para que podamos conocer algo de Él y ser formados en nuestro carácter de una forma única. Es por eso que Dios no nos impide de pasar por las desilusiones. Sobre todo, ¿y por qué nosotros somos sus hijos? La desilusión también es gracia de Dios. Es gracia, no es desgracia, es gracia. Cristo tiene un plan. Cristo tiene un plan. Y no solamente tiene un plan, Cristo es el plan de Dios. Fíjense que el gran problema humano y la raíz del problema de la desilusión tiene que ver con no entender claramente el plan de Dios. Pero el plan de Dios no solamente ha sido dicho de forma verbal, sino que el plan de Dios se ha encarnado concretamente y se ha cumplido y se cumplirá. Todas las expectativas de nuestra vida, de las cosas menores a las más grandes, pasan por Cristo. Todas las frustraciones absolutas de nuestras vidas pasan por ignorar a Cristo como el plan de Dios. Porque Cristo viene a responder el problema central del ser humano, que es la separación con Dios y la separación con el otro. La separación con Dios y del otro, provocada por el pecado, me deshumaniza. Y deshumanizado, yo tiendo a tener planes cada vez más destructivos para mí, por más aparentemente bonitos que puedan ser. Pero Cristo viene para traer paz a esa relación, reconectarnos con el plan divino. Cristo viene para transformar nuestra comprensión de la realidad. Conocer a Cristo, lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, me conduce a una vida que, aún pasando por tristezas, estaré bien acompañado, entendiendo que esas tristezas se están formando en mí el carácter de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir la gracia al Señor.